comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa Derecho a la Radio, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Nos encontramos transmitiendo a través del 94.9 Universo FM, la estación de nuestra universidad, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, del canal de YouTube, pero también a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho. Como cada miércoles, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena noche. Hola, no, qué gusto saludarte nuevamente como cada semana y por supuesto también a nuestra amable audiencia. Hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa todos los sábados en punto de la 1 de la tarde, en donde, pues también aquí en Universo 94.9 de la Universidad de Colima. El día de hoy en NOC vamos a abordar el tema Derecho a la vida como derecho humano. Así es, Bárbara, un tema muy interesante desde la perspectiva que desee analizarse. Y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de escuchar una voz más que autorizada en la sección de entrevista, pero también en la sección editorial. ¿Y qué te parece si iniciamos nuestro programa como tradicionalmente lo hemos hecho? Y es justamente con la sección editorial que está a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien dará lectura a la misma. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy lo he titulado Derecho a la vida y despenalización del aborto. La vida humana es un derecho fundamental consagrado en normas jurídicas de carácter internacional. Es por ello que se han presentado diversas iniciativas en el Congreso mexicano para que sea reconocido el derecho a la vida a nivel de la Constitución Federal. En 2019, un senador del PRI presentó iniciativa para reformar el artículo 1 de la Constitución Federal a fin de que el Estado mexicano reconozca, protege y garantice el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y de conformidad con las excepciones aplicables en leyes secundarias. La propuesta, según el legislador, no busca de ninguna manera criminalizar por la vía penal a la mujer en su derecho a decidir su maternidad, con lo que se acepta la posibilidad de que puede existir el derecho a la vida desde la concepción en la Constitución, sin perjuicio de que en el Código Penal se despenalice el aborto, ya que el derecho penal, al ser una norma garante de última ratio, no es su función promover la protección constitucional de valores fundamentales como la vida. Pero aún así, la legislación penal con la permisión del aborto embrional solo antes de las 12 semanas protege la vida fetal humana cuando ya el feto es capaz de sentir dolor como un primer reclamo de justicia ante el derecho a la vida, que en el caso de quedar protegida constitucionalmente desde la concepción, el Estado queda obligado a garantizar la vida del hijo en la gestación desde el primer momento cuando la mujer ha decidido por la maternidad. Si bien no hay criterio imperante en la jurisprudencia comparada internacional de que el ser humano sea persona desde la concepción, sin embargo, esto no significa que el ser humano antes de nacer esté desprovisto de protección, por lo cual proteger la vida del que está por nacer y permitir el aborto son actos compatibles, como lo muestra toda la jurisprudencia constitucional comparada que se ha pronunciado sobre este tema. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Muy bien, y bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, referíamos al principio que abordaremos un tema muy interesante y es justamente el derecho a la vida como derecho humano. Y nos da mucho gusto recibir en este subprograma a una profesora investigadora de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, una voz más que autorizada para este y muchos temas referentes al derecho constitucional, y es el caso justamente de la doctora Rosa María de la Torre Torres. Bienvenida, doctora, a este subprograma. Muchas gracias, doctor, por esta amable invitación, maestra Bárbara. Un gusto siempre coincidir con mi querido amigo Ángel Méndez y a la orden. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, empezando con las primeras preguntas, comentarle, existen algunas posturas que señalan que el derecho a la vida es el fundamento de los derechos humanos.
y por ello la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4 contempla el respeto al derecho a la vida desde la concepción, al menos en lo general. ¿Qué opina usted o qué postura toma usted respecto a que en México no esté reconocido expresamente en el texto de nuestra Constitución Federal, pero sí en algunos textos de constituciones locales? Muchas gracias, maestra Bárbara. Es muy interesante que usted señala en el cuerpo de su pregunta que justamente la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen la protección de la vida desde el momento de la concepción en lo general. Y hay que hacer esta referencia clara de a qué se refiere de en lo general. Esta fue una expresión que se puso intencionalmente en la redacción de este texto internacional para permitir la incorporación y adhesión a la misma de países que ya en sus legislaciones establecían la posibilidad de un aborto legal y seguro. Es decir, para poder permitir excepcionarse a estados parte que ya tenían regulado el tema del acceso al aborto o que en lo futuro pudiesen contemplar estas cuestiones. Es muy interesante porque el pasado 9 de septiembre de este año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país resuelve una acción de inconstitucionalidad planteada en el año 2017 sobre precisamente la incorporación en el artículo 4 de la Constitución del Estado de Sinaloa de la protección a la vida desde el momento de la concepción. Y aquí la Corte retoma una serie de discusiones y de argumentos que desde el año 2007 han estado circulando por los pasillos argumentativos de nuestro máximo tribunal. Interpretan que si bien el producto de la concepción es un bien jurídico tutelado, no puede hablarse efectivamente de un sujeto pleno de derechos. Y hacen una interpretación muy interesante de lo que establecen los códigos civiles, el Código Civil Federal y algunos otros tratados internacionales en la materia. Uno de los requisitos de los que habla la Corte para poder ir desarrollando esta plenitud de derechos es que con el transcurso del tiempo y el desarrollo natural y normal de un proceso gestacional, se va configurando lo que es esta receptividad o esta tutoría de derechos. Mientras no se cumplan con ciertos requisitos biológicos, científicamente aceptados e incluso legalmente establecidos, no podemos hablar de un sujeto pleno de derechos. Esto lo establece, lo repito, la Corte el 9 de septiembre del año 2021, retomando diversos argumentos. Así nos plantea, por ejemplo, lo establecido en los códigos civiles, que si bien los productos de la gestación, ya sean embriones, fetos o nasciturus, como se les suele denominar en algunas legislaciones, son objeto de protección jurídica, no hay que negar, hay una esfera de protección, no se puede hablar de un sujeto plenamente de derechos en tanto no nazca vivo y viable. Entonces, desde esta perspectiva, en esta acción de inconstitucionalidad, la Corte hace un llamado bien importante a poder respetar y armonizar lo que es un derecho de autodeterminación de las mujeres a decidir sobre su propia vida, ponderando, sí, esta idea del bien jurídico protegido, pero evitando esta falacia en la que se cae constantemente de ver un conflicto o una colisión de derechos entre los presuntos derechos del nasciturus y los derechos de la mujer. Entonces, desde esta perspectiva no hay que olvidar que si bien esta declaración internacional establece esta protección a la vida, la protección no es absoluta. Admite estas excepciones en los estados que, de acuerdo a su legislación interna, regulan el tema de un acceso al aborto legal, gratuito y seguro. Ahora, doctora, a partir justamente de estos últimos acertos que usted establece, entonces quiere decir que el derecho a la vida en las constituciones locales, a partir de la resolución que usted ya refirió, ¿ya no está garantizado? Pues si hacemos caso a la interpretación que ha hecho la Suprema Corte, tanto en la acción de inconstitucionalidad que se plantea sobre la Constitución
del Estado de Sinaloa, como en el tema de la penalización del aborto en otras entidades federativas, y hacemos una interpretación sistemática de ambas resoluciones, la Corte considera preponderante un tema de justicia reproductiva, así lo determina la Suprema Corte, un tema de justicia reproductiva, que las mujeres puedan decidir sobre el tránsito de su propio embarazo. Desde esta perspectiva, la Corte, en la acción de inconstitucionalidad del 2017, que se resuelve el 9 de septiembre del 2021, considera que establecer esta protección va en detrimento de los derechos de autodeterminación reproductiva de las mujeres y hace un llamamiento a que se tomen las medidas legislativas y parlamentarias necesarias para, pues, dotar a las mujeres de todos los elementos para tomar estas decisiones de manera libre e informada. Doctora, bueno, cuando pensamos en el derecho a la vida, cuando nos referimos al derecho a la vida, surgen otras inquietudes, por ejemplo, en torno a la vida digna. Entonces, nos gustaría saber, para efectos de protección jurídica, ¿qué debemos entender por vida digna? A mí me gusta mucho responder esto en términos de lo que plantean Amartya Sen y Martha Nussbaum en su teoría del enfoque de las capacidades. Hablar de dignidad en sentido abstracto suele ser difícil porque es un concepto subjetivo y plagado de lagunas filosóficas y epistémicas. Sin embargo, Amartya Sen propone, el Premio Nobel de Economía, propone el enfoque de 10 capacidades para poder hablar de una vida digna de ser vivida. Desde esta perspectiva, todo ser humano debe tener una plenitud de desarrollo o un florecimiento de estas capacidades para que podamos hablar de una vida digna de ser vivida. Capacidades como el acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a un entorno laboral y profesional equitativo, entre otras. En función de esto que se ha abordado, doctora, la siguiente pregunta sería si el derecho a la vida conlleva también, o el derecho a la vida digna conlleva también el derecho a una muerte digna. Es correcto, doctor, porque así como nosotros somos dueños de distintas capacidades, como la autodeterminación reproductiva, educativa, la libertad ideológica, también debemos poder ejercer libremente el momento en el que queramos concluir nuestra vida cuando la consideremos como una vida no digna. Y aquí distintos países a nivel comparado establecen diferentes causales por las cuales se puede justificar el tema de autorizar una eutanasia cuando ya el individuo considere que su vida no es digna. Incluso hay países como Holanda en el que se establece que cuando hay una profunda depresión o se ha perdido, cito, abro comillas, el sentido de vivir o el sentido de la propia vida, se puede autorizar el tema de la eutanasia. Así que concluir cuando uno lo considere prudente y pertinente con la propia vida es un ejercicio de dignidad inherente al derecho a la vida. Bueno, doctora, y por supuesto, quienes hemos seguido de cerca su trabajo académico, pues también queremos aprovechar para formularle una pregunta que está vinculado también a su área de expertise. ¿El derecho a la vida también puede extenderse a animales o seres no humanos? Efectivamente, maestra Bárbara, la propia Martha Nussbaum, cuando hace su formulación de la teoría del enfoque de las capacidades, en un libro muy bonito que se llama Las fronteras de la justicia, en el capítulo 6 habla de la posibilidad de extender todas estas capacidades a los demás animales, el que los demás animales puedan contar con un desarrollo pleno y óptimo de estas capacidades, que puedan desarrollar su propia vida, es algo muy interesante. Hay autores como Tom Regan, por ejemplo, uno de los grandes teóricos de los derechos de los animales, que nos dicen que los animales tienen derechos porque son sujetos de su propia vida. Tienen, además de esta vida biológica en el sentido estricto, una compleja capacidad cognitiva para poder experimentar el mundo desde su propia subjetividad. Y eso los hace también recipiendarios de ser sujetos de derechos de su propia vida. Qué interesante todos los conceptos que ha vertido y que tan claramente nos ha apoyado con la explicación la doctora Rosa María Latorre Torres. Doctora, antes de culminar con esta sección de entrevista, nos gustaría pedirle si puede compartir con nuestro auditorio alguna reflexión sobre este tema, que es justamente el derecho a la vida como derecho humano.
Recordar solamente, doctor, que en la teoría de los derechos y en la práctica de los mismos no podemos hablar de derechos absolutos. Para que haya una sana dinámica en el ejercicio de los derechos, tenemos que establecer ciertas limitaciones, ciertos alcances en cada caso concreto. La labor del Estado debe ser un Estado laico en el que se permita el desarrollo armónico del mayor número de libertades y de capacidades. En este sentido, el Estado tiene que brindar las facilidades para que cada individuo, de acuerdo a sus propios principios morales, éticos e incluso religiosos, pueda desarrollar estos derechos en armonía. Por eso el establecimiento de la libertad reproductiva de las mujeres, de la capacidad de poder acceder a un aborto libre y seguro, es un ejercicio de estas libertades. A nadie se está obligando a abortar desde esta perspectiva, sin embargo se está estableciendo un piso parejo para aquellas personas que opten desde una libertad de conciencia y de una libertad moral y ética a este tipo de recursos y no contribuye un atentado al derecho a la vida, que es un derecho de los más preciados a nuestro sistema constitucional y jurídico. Bueno, lamentablemente debemos ya dar por terminado este bloque de entrevista, pero agradecemos a la doctora Rosa María de la Torre Torres, profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Gracias a ustedes por la invitación. Qué interesante editorial, Bárbara, y qué interesante entrevista, un tema que, como referíamos al principio, se puede analizar desde varias perspectivas, y la verdad es que contar con la opinión de expertas como la doctora Rosa María Torre Torres nos ayuda incluso a dimensionar otros aspectos de este tema que quizá no se habían vislumbrado, y es justamente el tema del derecho a la vida como derecho humano. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que a todos nos interesa, sobre el cobro de las deudas a través de la mediación. Bienvenido, licenciado. Maestra Bárbara, buenas noches. Un gusto poderle saludar, igualmente al doctor Enoch, pero sobre todo a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, nos han cuestionado nuestros usuarios respecto de qué hacer cuando se existe una deuda de carácter económico y pues acudir a un juicio es a veces complejo por todo lo que conlleva el proceso y dice, bueno, ¿qué alternativas tengo? En ese sentido, pues hablaremos de la mediación, hablaremos de este mecanismo alternativo que permite precisamente resolver estos conflictos cuando tenemos la necesidad de cobrar una deuda o incluso cuando tenemos una deuda y queremos darle ya su conclusión a partir del pago de la misma. Ahora, licenciado, una pregunta recurrente que nos han formulado es, bueno, ¿cómo funciona este tema de la mediación? Claro, bueno, aquí lo importante que destacar que en el estado de Colima hay una ley precisamente que permite la solución de estas controversias mediante mecanismos alternos. Esto permite que las partes tengan, al momento de llegar a un acuerdo, puedan tener certeza jurídica en que lo que plasmen en ese acuerdo pueda llegar a cumplirse. Entonces, la alternativa no queda a simple arbitrio, sino que hay una protección de la ley en su momento. Licenciado, ¿nos puede compartir, bueno, cómo es este proceso de mediación, ante quién o bajo qué reglas se lleva a cabo? Claro que sí, maestra. El procedimiento lo tiene que realizar un especialista mediador, un especialista que está certificado por el propio tribunal, el propio Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Hay dos mecanismos o dos medios. Uno sería a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que depende del Poder Judicial, y otro sería a través de mediadores especialistas en el ámbito privado.
Las personas pueden elegir si van a esta instancia pública o acuden ante un especialista privado para dar solución. El especialista, dentro de su ámbito de competencia, pues dará las herramientas precisamente para que se lleguen o se puedan consolidar estos acuerdos. Ahora, licenciado, hasta este momento usted en esencia nos ha comentado que la mediación es una alternativa a la posibilidad de recurrir al ámbito judicial, como ordinariamente se hace. Sin embargo, una pregunta también recurrente es si este procedimiento tiene un costo y también si lleva mucho tiempo respecto a un procedimiento, por ejemplo, jurisdiccional. Precisamente en el ámbito de tiempo es un beneficio lo que tiene estos procedimientos alternativos. ¿Por qué? Porque reducen sustancialmente los tiempos. Están sujetos sobre todo al acuerdo que puedan llegar las partes, incluso en una misma sesión se puede resolver la controversia, ¿sí? Por otra parte, en cuanto al costo, bueno, dependerá ante qué instancia acudimos. Si acudimos ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, pues es un procedimiento sin costo. Si acudimos ante un mediador privado, pues este podrá cobrar honorarios de ese servicio que otorga. Sin embargo, como una alternativa, nosotros sí podemos referir que dentro del bufete jurídico podemos apoyarles con ese servicio, porque dentro del personal que tiene el bufete jurídico, precisamente tiene mediadores especialistas certificados. Ahora, licenciado, antes de despedirlo, no sé si usted podría compartir también con nuestro auditorio desde su experiencia qué tan recurrente es este servicio o también hablar del nivel de confianza que tiene el usuario sobre esta alternativa tan viable como es la mediación. Sí, es importante hacer notar que en cuanto a la certeza que nos puede dar jurídica, estamos hablando a la par de llevar un juicio o un procedimiento, porque incluso nuestro convenio que llevemos a partir de la mediación, podemos presentarlo ante un juez de primera instancia y que éste le dé lo que es la categoría de una sentencia. Es decir, como si hubiésemos llevado todo un procedimiento y el juez lo hubiera resuelto. Entonces, es una alternativa verdaderamente que debemos aprovechar, que podemos y que tenemos en nuestra mano cuando estamos en un conflicto, la posibilidad de recurrir, porque nos permite incluso un desgaste. Si lo vemos no solamente desde el punto de vista económico, sino emocional, nos permite un desgaste o que sea menos el desgaste que podamos tener, ¿sí? Si existe algún tipo de estas controversias, pues yo les sugiero que puedan acercarse, ya sea al centro estatal o que incluso puedan venir con nosotros para poderles apoyar, se comuniquen a la Facultad de Derecho y que puedan entender en un momento determinado que esta alternativa no solo les da certeza, sino les dará tranquilidad en la solución de esos conflictos que se pueden llegar a tener. Qué interesante esto último que usted refiere, licenciado, sobre los servicios que presta el bufete jurídico de la Facultad de Derecho. No sé si pueda compartir con nuestros radioescuchas, bueno, a dónde pueden comunicarse, cómo pueden acceder al servicio y qué necesitarían llevar consigo para iniciar el trámite. Claro, bueno, puede acompañarnos directamente en lo que son las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, llamar a nuestro teléfono, el 312-31-610-71, o mediante un mensaje en redes sociales para poder generar o entablar esta comunicación. El proceso de mediación, pues, requerirá en principio hacer la solicitud. En principio no se necesita traer ningún otro dato más que el querer, tener la intención de buscar esta alternativa, y dentro del proceso la contraparte o con quien se tiene el conflicto será invitada a participar en este proceso, y a partir de ahí se generarán los mecanismos o las alternativas de cómo solucionar el problema. Muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por estar con nosotros como en cada programa y sobre todo por tratar temas tan interesantes como el de esta tarde-noche. Muchas gracias, licenciado. Pues, Bárbara, hemos tenido un programa como parece que es frecuente, con temas muy, digo parece porque, bueno, nosotros somos los conductores, pero al final de cuentas el comité de producción hace muy bien su trabajo, temas muy interesantes de vanguardia y que nos ha permitido dimensionar diferentes perspectivas acerca de estos temas, como lo es justamente el derecho a la vida y la mediación. Sin duda, ¿no? Que además este programa y las aportaciones que hacen los invitados, no nada más desde la postura de ellos, sino incluso nos invitan a consultar ciertas fuentes de información
eso enriquece además la experiencia para la comunidad estudiantil y también para la comunidad jurídica que nos escucha. Así es, Bárbara. Y bueno, si estás de acuerdo, procederemos a despedir este programa. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado. Y bueno, vamos a agradecer, como siempre, al equipo de producción Universo FM por todo su apoyo, asesoría y respaldo, pero también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez, la doctora Jessica Romero, la doctora Diana Sánchez, Alejandra García, Reina Andrade, y en el apoyo técnico también el invaluable apoyo del licenciado Julio César Llerenas Ceballos. Y bueno, como cada miércoles también decimos, sobre todo agradecemos a quienes nos hacen favor de escucharnos cada miércoles e invitamos a que nos sugieran la temática que deseen que se toque en este programa, incluso propuestas de invitados, porque al final de cuentas este programa se construye con la participación de la comunidad porque es justamente dirigido a esto. Muchas gracias por estar aquí como cada programa y nos veremos el próximo miércoles en punto a las 7 de la noche. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.